bueno que nosotros aprendamos a entender a los demás, pero también que nosotros sepamos decir las cosas tan claras para que el otro entienda. ¿Está bien? La palabra de Dios es así. O sea, tiene una cantidad de figuras, ¿no?, y recursos literarios para que nosotros entendamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros como no somos tan entendedores, tomamos las cosas de pronto así literalmente y no vemos que es una figura. Y hay figuras de todo tipo en la Biblia. Y tenemos que aprenderlas porque eso nos trae mayor calidad de lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Entonces, llevándolo a la práctica, digamos, diaria, uno puede estar aprendiendo aún con nuestros congéneres, ¿no? Estoy hablando complicado, no, nuestros compañeros, nuestros conocidos. La cuestión es que tenemos que saber algunas cosas, que no todos somos iguales, pero todos tenemos cosas parecidas. Según lo que no voy a predicar hoy, pero voy a decirlo, según los temperamentos. Por ejemplo, para hablar, yo me doy cuenta de por qué personas hablan de tal forma. Por ejemplo, si agarramos a una persona para conversar que es flemático, ella va a tener una estructura, va a tener cajita de lo que va a decir o lo que tiene que decir en algún momento. No habla mucho, pero ya tiene preestablecido algunas cosas aparentemente para la comodidad o para no equivocarse. Y entonces las larga así todas armadas. Parece que piensa, si no está pensando, está buscando la cajita que ya tiene armada. El sanguíneo no le pide que arme nada, es larga nomás. Habla, tiqui, 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 y para el sanguíneo es más fácil pedir perdón que pedir permiso en cuanto a hablar. Entonces es rápida. El colérico arma su pensamiento según lo que él cree y piensa que todo lo que dice es palabra santa. Entonces usa más las palabras imperativas, manda a todo el mundo, porque él tiene la razón única, según el concepto de la persona, ¿no? Porque su temperamento le demanda un poquito eso. Y el melancólico tiene un proceso más lento. Yo recién escuchaba a mi esposa. Ustedes ven cuando habla o cuando ora, ella hace pausas. Y parece que corta la frase. Pero lo que pasa es que ella necesita pasar por el sentimiento y el pensamiento. Tiene que razonar y sentirlo, lo que está diciendo. Entonces hace esos cortes porque tiene un proceso más largo. ¿Por qué? Porque en cierta forma el melancólico tiene esa posibilidad, que son mayormente los que hacen poesía, música, canciones, pero hacen ese proceso. Pasan por el pensamiento o el sentimiento y el pensamiento, tienen que pasar por los dos lados, si no, se quedan callados, ¿no? Entonces también es una persona que no habla demasiado. Entonces nosotros tenemos que aprender esas cosas. Ahora, ¿cómo habla Dios? Y Dios quiere hablarte a vos según como sos vos. Quiere llegar a tu corazón y te va a hablar según lo que Él sabe, porque Él te formó, te creó. O sea, sabe todo de cómo lo vas a tomar. Entonces Dios tiene diferentes recursos para hablar. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos la palabra de Dios, porque si bien la palabra de Dios es sabiduría, conocimiento, verdad, la palabra de Dios es vida. Sin embargo, nuestra palabra, la
sale de nuestra boca, tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense cómo dice Proverbio, capítulo 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. O sea, el que le gusta hablar demasiado y le gusta hablar demasiado y no piensa y no siente lo que dice, va a tener mucho problema, eso está diciendo. Pero dice, la lengua tiene un poder que puede darte vida o puede darte muerte. Entonces la cuestión es que está tratando de mostrar de que hay palabras que afectan o palabras que ayudan. Alguien decía, las palabras no son inocentes. Es una frase que utilizan. Las palabras no son inocentes. En realidad, las palabras son neutras. Los que no somos inocentes somos nosotros. O sea, según el sentido que nosotros le damos a la palabra, esa es la reacción o lo que va a producir en el otro. Entonces, nosotros podemos usar la palabra muerte, por ejemplo. ¿Pero con qué sentido? Yo puedo decir, en cualquier momento te mato. Es una palabra fuerte y mala, ¿no? Pero puedo decir, te amo hasta la muerte, que es una palabra buena. Entonces, según el sentido que nosotros le demos a la palabra, va a ser el efecto. Y Dios está haciendo con su palabra efecto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida y esperanza. Es sabiduría de Dios. Es lo más maravilloso que el hombre puede tener en esta tierra. La palabra de Dios. Vamos a mirar algo que hoy tiene sentido para nosotros, porque vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene algo importante, que allí Él derramó su sangre. Y el significado de la sangre de Cristo tiene también un sentido figurativo, porque, digamos, el hecho de derramar la sangre del Señor Jesucristo, digamos, fue en un momento, en una hora, en un lugar donde nosotros, ya después de 2000 años, no tenemos ni acceso ni circunstancia que nos acerque a eso. Por eso es la sangre de Cristo que se derramó, es una figura. La sangre de Cristo tiene para nosotros que aumentar nuestro conocimiento no intelectual de qué significa la sangre de Cristo, sino en el sentido espiritual. ¿Para qué se aplica la sangre de Cristo? ¿Qué significa para mi espíritu, para mi vida, para mi interior la sangre de Cristo? Debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, algo que tiene que ver con el crecimiento espiritual de nuestra vida, refiriéndonos a esta palabra, la sangre de Cristo. Nosotros cantamos, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo, muchas cosas, pero ¿qué significa para tu vida? ¿Qué afecta a tu vida espiritual más de lo intelectual? Yo te puedo enseñar muchas cosas, pero ¿qué sientes vos cuando hablas de que Cristo derramó su sangre por ti? ¿Y cómo es que nos afecta y nos sirve? Vamos a leer Efesios. El libro de Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 al 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente:
7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, de quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Y ahí este relato dice, nos hizo parte de una familia y nos hizo participar de la gracia, de la gloria, de todo lo que es Dios, porque Él nos redimió. Yo podría cambiar la palabra por nos adoptó, nos ayudó a ser, nos puso en un lugar especial. Él nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque aquí hay una figura muy importante que es que hemos sido redimidos por su sangre. No hay redención, o sea, no hay rescate, no hay salvación, no hay solución, no hay camino, no hay verdad más que esta, que el único camino, que la única solución es que seas redimido por la sangre de Cristo. No es por los santos, no es por religión, no es por ritual, no es por lo que tú hagas, no es por tu bondad ni por la moralidad que tengas. Es porque la sangre de Cristo se derramó. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados, para que participes de la gracia de Dios. Esta sangre no es una sangre cualquiera. La sangre de Cristo es la única sangre que existió especial. No sabemos el grupo que tenía. Nosotros sabemos que tenemos grupos sanguíneos diferentes. Ahora fíjense que si su padre tenía 0 negativo y su mamá tenía RH positivo, A positivo, lo que sea, usted va a sacar una sangre diferente. Su sangre no tiene que ver directamente con sus progenitores. La sangre se forma en la placenta y la placenta no tiene, digamos, es un filtro que no permite que la sangre de la madre se junte con la sangre del que va a nacer, ¿no es cierto? O sea que, si bien pasan genes diferentes de nuestros abuelos aún, que nos hacen parecido a nuestros progenitores, en cuanto a la sangre, somos diferentes. ¿Saben que el Señor Jesús nació por obra del Espíritu Santo? Y al no tener un origen humano, porque no se juntó un espermatozoide con un óvulo para hacer un niño, que fue el niño Jesús, sino que dice que el Espíritu de Dios creó a la mujer, ese ser que no tuvo contacto de sangre con la mujer. Por eso la sangre de Cristo es diferente, porque es sangre que Dios creó, especial, para que nosotros entendamos que esa sangre que se derramó era algo especial. Y Hebreos capítulo 9, versículo 22,
dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Quiere decir, si no hay derramamiento de sangre, no se puede limpiar el pecado, o no se puede cubrir el pecado, no se puede volver atrás del pecado. Ahora, Cristo derramó su sangre, que era santa, pura, sin mancha, que fue la única sangre en el mundo que fue así. A veces se confunden algunas personas con las figuras y dicen, y la palabra de Dios dice, fue el primer hombre Adán, y por Adán y su pecado todos somos pecadores, pero hubo un segundo Adán, que fue Cristo, según dice la Biblia, el cual nos redimió porque era diferente, porque era espiritual, porque no era carnal, pero no porque se le ponga a Cristo el segundo Adán, era como Adán. Adán fue una persona creada por Dios y el Señor Jesucristo era Dios, o es Dios. Entonces, así hay una gran diferencia. Por eso la sangre de Cristo tiene que tener una idea en su corazón y en su vida. ¿Para qué nos sirve? Desde el principio, Adán y Eva cubrieron su pecado con pieles de animales porque Dios hizo el primer sacrificio. ¿De dónde salieron las pieles de los animales con que se cubrió Adán y Eva? ¿Recuerdan ustedes? Se cubrieron primero con hojas. Y Dios hizo un sacrificio de animales para darle a ellos una ropa que los cubriera. Entonces la primera cobertura del pecado, de la desobediencia, viene por un sacrificio que Dios hizo. Después sigue el proceso de Dios con el hombre, y el que hace el sacrificio es el hombre para perdón de pecado. Comienza a sacrificar animales en ese proceso. Ya que quiero dar una aclaración, ya que es importante que nosotros tengamos en cuenta porque a veces se predican ciertas cosas que tenemos que tener más en claro. Entonces esta aclaración viene bien porque tiene que ver con esta idea. Desde que en el principio Dios cubrió el pecado con el sacrificio de animales. Porque esas pieles salían no de otro lado sino de animales. Entonces, tenemos allí que es un sacrificio y tenemos que hacer la diferencia entre sacrificio del pecado y ofrenda voluntaria por amor, por lo que sea. No es lo mismo una ofrenda que un sacrificio. Ahora bien, por este lado, nosotros tenemos que decir, cuando nosotros ofrendamos o damos, agradecemos a Dios. Cuando hacemos sacrificio, estamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. En el caso, por ejemplo, de Caín y Abel, ¿qué pasó con Caín y Abel? Ellos trajeron ¿qué cosa? ¿Un sacrificio? No, ofrenda. Trajeron la ofrenda, ¿por qué? Porque Dios estaba prosperando su labor. Y cada uno trajo de lo que hacía. Uno tenía animales y el otro cosechaba. Y lo uno y lo otro trajeron sus ofrendas a Dios. Entonces allí la Biblia nos expresa y nos dice claramente que ellos trajeron sus ofrendas y Dios no le agradó. ¿Qué cosa? Muchos dicen la ofrenda de Caín. No. Dios no dice eso en la Biblia. Dios no dice eso en la Biblia. Si usted lee bien, Dios dice, Dios se desagradó de Caín. Se desagradó de Caín y su
porque su ofrenda no venía desde un sentido real, así como las palabras. Las palabras tienen un sentido, nuestras acciones tienen un sentido. Entonces, el desagrado de Dios no viene por la ofrenda, viene por la actitud de Caín. Porque dice, se desagradó de Caín y se agradó de Abel. La cuestión es cómo nosotros vamos a Dios. ¿De qué forma? ¿Qué son tus palabras para Dios? ¿Qué dices delante de Dios? ¿Tiene sentido? ¿Lo has pensado? ¿O solo repites? ¿Sabe qué? Cuando usted repite solamente por repetir, Dios se duerme. Es una figura, ¿no? Por supuesto. ¿Ah? Porque le estamos haciendo como los bebés. Nosotros le decimos a Dios, arroz, Señor, duérmete, Señor, porque le repetimos. ¿Para qué le repetimos a los chicos las cosas? ¿No? Le cantamos y le repetimos y hacemos esas cuestiones monótonas, ¿no? Esos mantras que tenemos para los chicos, para que se duerman. Y a veces nosotros con nuestros pensamientos, Señor Jesús, bendito sea tu nombre, y estamos repitiendo nada más. Figurativamente, no sirve. Por eso dije, Dios se duerme. Porque es monótono, no tiene sentido, no tiene realidad. Ahí Dios se desagrada. Tengamos en cuenta también que el hombre en todo ese tiempo hizo pacto con Dios. El pacto es una cuestión particular. Entonces la segunda cosa que tenemos que ver acá es que Dios hacía pacto con el hombre. Entonces el hombre traía la ofrenda o el sacrificio y traía los animales de acuerdo a lo que quería hacer en cuanto a ese pacto. A veces Dios le pedía, tráeme tal cosa. Aún Abraham le dijo, tráeme como sacrificio a tu hijo. La cuestión es cómo responde nuestro corazón. Y allí los hombres hacían pacto con Dios. Y desde ese tiempo hasta la ley ritual, ustedes saben lo que es la ley ritual, es la ley de Moisés. Es la ley de Moisés, que es la tercera forma que Dios tiene para mostrar al hombre que la sangre tiene como figura la capacidad de perdonar o cubrir los pecados. La ley ritual y para Israel era que los sacerdotes hicieran los sacrificios de los animales que traía el pueblo de Israel y establecer que esos animales se le quitara la sangre para que el sacrificio sea por el pecado de cada uno del pueblo. Y aún se tomaba parte de esa sangre para llevarla al lugar santísimo para cubrir todo el pecado del pueblo. Porque de verdad es así. A veces algunos de nosotros tenemos la capacidad de decir, Señor, perdóname. Hay otros que no tienen esa capacidad de decir perdón, ¿no? Y a algunos les cuesta pedir perdón. Dice, no, yo no voy a pedir perdón, que me vengan a pedir perdón a mí. Y a veces cuando somos así en forma natural con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestra familia, con quien sea, si lo estamos viendo, así dice Dios, ¿cómo puedes, si no haces bien a lo que tienes al lado, cómo vas a pretender hacer bien para Dios? O sea, se muestra en nuestra vida que lo que hacemos tiene un efecto espiritual. Entonces tampoco vamos a pedir a Dios perdón. De vez en cuando alguno dice, ay, Señor, perdóname, cuando se encuentra de pronto en algún problema, pero
mayormente muchos de nosotros nos olvidamos. Por eso, ahí en el ritual se hacía un sacrificio también para todo el pueblo, para cubrir el pecado de todo el pueblo. Pero aquí viene lo diferente. La muerte de Cristo fue para redimir a toda la humanidad. Ahora, si bien desde el principio Dios comenzó con Adán y Eva haciendo un sacrificio, termina esta forma de cobertura con el Señor Jesucristo. Una obra de Dios que derramó su sangre para quitar el pecado. La diferencia, con Adán y Eva se cubrió el pecado. Con todos los que vinieron después, hasta la ley, los hombres traían animales para ser sacrificados para cubrir su pecado. Ahora cuando el Jesucristo derrama su sangre, es para quitar el pecado. Y Él quita el pecado del mundo, así como lo decía Juan, el evangelista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esa sangre es derramada para limpiarnos de toda maldad, para ayudar a nuestra vida a que no sea como antes, que cambie por completo. Y por último, tenemos que hablar de este plan que se cierra. El plan que se cierra es el plan de la cobertura de Dios, que comenzó con Adán y concluye con Cristo. Dios hizo el primer sacrificio. Los hombres hicieron sacrificios en forma ritual, hasta que Cristo vino y eliminó por completo el pecado, la muerte, y nos dio vida eterna. Esto es maravilloso. Aprender que la sangre del Señor Jesucristo es única. Él es el que estuvo desde el principio. Allí en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, o la palabra, o Dios, o el Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio, siempre Dios fue aquel que estuvo. Y es el plan que Él tuvo para cada uno de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12 al 14 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo siempre recuerdo que alguien me preguntaba allá en un curso Patiá, dice, cuando uno le decía: ¿cómo está, hermano? ¿Hermano de parte de quién? Entonces yo le decía: de parte del Padre y de parte de sangre, porque somos hermanos de parte de Dios, porque es nuestro Padre Celestial, y de parte de sangre, porque somos limpiados por la sangre de Cristo. Entonces somos hermanos por eso, porque la sangre de Cristo nos hizo familia. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, de la misma forma que el Señor Jesucristo fue creado, así es nuestra nueva creación. La creación espiritual, cuando nosotros recibimos la sangre de Cristo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí la palabra carne se menciona para decirnos que Cristo nació en debilidad. No fue un hombre carnal como nosotros, pero sí en la debilidad de la carne. No fue engendrado por sangre, como lo expliqué anteriormente, sino por la voluntad de Dios. No fue la voluntad del hombre, sino la voluntad del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo obró allí en el nacimiento del Señor Jesucristo. Así obra con nosotros, haciéndonos nacer nuevamente.
Jesús le predicaba a Nicodemo, le dijo: ¿cómo puedes llegar al cielo, acercarte a Dios o ver la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Cada uno de los seres humanos debe nacer de nuevo. Y la única forma de nacer es aceptar a Cristo como Salvador y dejar que su sangre nos limpie. La palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Está hablando de que Cristo asumió la humanidad para ponerse en el lugar de hombre, para hacer un sacrificio santo, puro, sin mancha, para que todo ser humano pueda ser salvo por esa sangre. Creer que esa sangre tiene el poder. El poder de la sangre de Cristo tiene 8 cosas que nosotros vamos a leer en la palabra de Dios. Primero, que nos perdona. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Maravillosa palabra de Dios cuando nos dice que no solamente que nos perdona, sino que nos regala la gracia de Dios, que son inmensas. Segundo, somos lavados. Según Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tercero, purificado. Primera Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 3. Justificados. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Quinto, comprados. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Asimismo dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprado con precio, glorificad pues a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sexto, reconciliados con Dios. Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así a los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Séptimo, liberado de la esclavitud del pecado. 1 Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados de la esclavitud, liberados por Dios de nuestra manera de vivir. Gracias porque esa sangre ha sido maravillosa para nosotros. Octavo, hemos sido santificados. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Hicieron afrenta
y hicieran afrenta al Espíritu de la gracia. El Espíritu de la gracia es la que se manifiesta en la palabra de Dios, que la sangre de Cristo es para redimir nuestros pecados. Dice, ¿qué mayor castigo van a tener esas personas que tengan en poco, que pisoteen, que tengan por inmunda? O sea, inmunda quiere decir que no sirve la sangre de Cristo. La sangre de Cristo sirve para salvación, para limpieza de pecado. Sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecado. De verdad que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos habla figurativamente. El derramamiento de sangre es importante, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces la figura de morir por la cruz del Calvario y derramar su sangre del Señor Jesucristo nos queda como figura para creer que esa sangre es poderosa para limpiarnos, salvarnos y darnos vida eterna. Y aún más, darnos una vida de gozo y plenitud, porque allí recibiremos el Espíritu Santo de Dios, que llenará nuestra vida y nos hará vivir de gloria en gloria y gozarnos por la eternidad. Amén.